Bien, continuamos entonces con lo que estamos viendo, que son los dispositivos de potencia. BJT, transistor bipolar. Ya lo conocen, ¿sí? Ya lo conocen. Lo que vamos a hacer es recordar qué son los transistores. Definición. Un transistor es un dispositivo que regula el flujo de corriente o de tensión actuando como un interruptor o amplificador para señales electrónicas. El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El transistor es un componente electrónico formado por materiales semiconductores de estado sólido, generalmente fabricados con silicio de uso muy habitual. El transistor es un elemento de 3 terminales que tiene la propiedad de variar la corriente que circula a través de él, mediante una polarización muy pequeña, es decir, se puede manejar grandes corrientes mediante la inyección apropiada de una corriente de control muy pequeña. Este es el principio por el cual los transistores son muy utilizados como elementos amplificadores de potencia. El transistor es el componente electrónico estrella, pues inició una auténtica revolución en la electrónica. También se llama transistor bipolar o transistor electrónico. Viene a sustituir a las antiguas válvulas termoiónicas de hace unas décadas. Gracias a ello, fue posible la construcción de receptores de radio portátiles llamados comúnmente transistores. Los televisores que se encendían en un par de segundos, televisores a color, etc. Antes de aparecer los transistores, los aparatos a válvulas tenían que trabajar con tensiones bastante altas, tardaban más de 30 segundos en empezar a funcionar y en ningún caso podían funcionar a pilas debido al gran consumo que tenían. Los transistores son elementos que han facilitado en gran medida el diseño de circuitos electrónicos de reducido tamaño, gran versatilidad y facilidad de control. Rápidamente, recordamos, hay dos tipos de transistores, tipo NPN y tipo PNP. La diferencia entre ellos es que su estructura interna, el sentido de las intensidades de corriente y las tensiones son contrarios. Los bornes del transistor se denominan base, colector y emisor. Acá tenemos, ¿verdad? El NPN y el PNP, sus simbologías. Ustedes bien recuerdan del emisor, si sale la flecha hacia afuera, tenemos lo que es el NPN. Y si entra la flecha hacia adentro del emisor, tenemos lo que es el PNP. Tenemos su estructura interna, que es colector base emisor, PNP, colector base emisor, NPN. Sus símbolos, bueno, ya lo hemos mencionado, tenemos la simbología en tipo PNP, acá está PNP y NPN. En el PNP la flecha que indica el sentido de la corriente sale hacia afuera y en el PNP la flecha entra. Un poquito para que recuerden, vamos a hacer cálculo de eso también, le va una tarea de esto. Tenemos, por ejemplo, aquí al transistor, ¿verdad? ¿Qué tipo de transistor tenemos? Con flecha hacia afuera, NPN. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la base, tenemos el colector, tenemos el emisor. Entonces, para la base, por ejemplo, tenemos una corriente que va a ingresar que se denomina corriente de base. Y cuando activa esta base va a dejar circular entre colector y emisor. Por tal motivo va a dejar circular una corriente de colector y una corriente de emisor. ¿Dónde? Acá tenemos la formulita que deben acordarse. Corriente de emisor va a ser igual a corriente de base más corriente de colector. Para utilizar esta fórmula sabemos que deben estar los dos de ellos en la misma unidad de medida, o miliampere o ampere. Una de las características importantes de los transistores es su ganancia, que nos indica cuánto es capaz de amplificar la intensidad de corriente de un transistor. La ganancia del transistor es adimensional, no tiene unidades de medida, su valor suele ser del orden de las centenas. El transistor es un componente algo más complejo que lo que hemos estudiado. Un transistor es un componente que tiene básicamente dos funciones.
uno como interruptor y otro como amplificador. El transistor también puede cumplir funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. Comprobación del diodo. Esta es la del transistor. Esta es la primera tarea que van a tener para el día de mañana. ¿Está bien? ¿Qué es lo que van a hacer? Tienen que mandar un video cómo se comprueba el diodo. Lo hemos hecho en electrónica analógica. Primero debemos determinar si el transistor es NPN o es PNP y luego determinar base, colector y emisor. Esto tiene que hacerse mediante el multímetro. ¿Está bien? Mediante multímetro. Todos deben tener un tipo de transistor en su casa entre sus componentes, van a agarrar ese transistor y van a probar con multímetro y van a enviarme un video el día de mañana. Funcionamiento del transistor. Un transistor puede tener 3 estados, en zona activa, en zona de corte y en zona de saturación. Cuando hablamos de zona de activa, ¿qué indica? Deja pasar más o menos corriente. En zona de corte no deja pasar la corriente y en zona de saturación deja pasar toda la corriente. Tenemos, por ejemplo, aquí 3 estados del transistor, representados, por ejemplo, por una manguera y una pileta. En corte, si se fijan, la pileta está cerrada. No deja circular colector, emisor, emisor, colector. Acá tenemos en zona activa, deja circular cierta cantidad de corriente. Acá está. Y acá tenemos la pila completamente abierta, que se denomina en saturación. Bueno, toda esta parte de acá ya lo hemos avanzado anteriormente, ustedes le van a dar una nueva ley. Entonces, según su conexión, un transistor puede encontrarse en una de esas 3 regiones de funcionamiento: zona de corte, zona activa y zona de saturación. Cuando el transistor funciona como amplificador, el transistor está en activa y conduce la corriente. Cuando funciona como interruptor, tiene 2 estados: abierto, que no permite que circule la zona en corte, y cerrado, que permite el paso de corriente. Zona activa y zona de saturación. Transistor en corte o saturación. El funcionamiento del transistor depende de la cantidad de corriente que pase por su base. Cuando no pasa la corriente por la base, no puede pasar tampoco por sus otros terminales. Se dice entonces que el transistor está en corte. Es como si se tratara de un interruptor abierto. El transistor está en saturación. Cuando la corriente en la base es muy alta, en ese caso se permite la circulación de corriente entre colector y el emisor, y el transistor se comporta como si fuera un interruptor cerrado. El transistor trabaja en conmutación cuando puede pasar de corte a saturación según la cantidad de corriente que reciba por su base. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Fíjense, zona de corte, el interruptor está abierto, transistor activo está cerrado y el transistor de saturación también está cerrado. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Que aquí está pasando mayor corriente hacia la base para que circule entre colector y emisor. Si ustedes recuerdan, hicieron una pequeña tarea con el relé, donde tenían que aumentar lo que es el transistor. Entonces aquí dense cuenta el error que varios de ustedes han cometido. En la base tiene que haber una resistencia de protección. Algunos han armado directo el transistor, han colocado entre colector y emisor directo a la bobina del relé, ¿verdad? Pero han obviado la resistencia a la base. ¿Qué quiere decir? Que en la parte práctica, si inyectan directo a la base, ¿qué es lo que va a pasar con el transistor? Va a quemarse, va a reventar. Entonces, esto es un poquito para que se acuerden la falla que ustedes han cometido a la hora de hacer ese circuito del transistor con el relé. Transistor como amplificador. Un caso intermedio entre corte y saturación se produce cuando la corriente en la base no es tan pequeña como para cortar la corriente en otros terminales, pero tampoco tan grande como para permitirla pasar completamente. En ese caso, el transistor funciona como un amplificador que nos proporciona entre el colector y el emisor un múltiplo de la corriente que pasa por la base. En estas imágenes se ve cómo al regular el potenciómetro, la corriente que pasa por la base y la bombilla brilla más o menos. Cuando el transistor se comporta como un amplificador,
conduce parcialmente, decimos que trabaja en zona activa. Fórmulas del transistor. Dentro de lo que son las fórmulas, bueno, ya hemos visto esta que es la principal, que corriente de emisor es igual a corriente de colector más corriente de base. Esto es para los dos tipos de transistores. Hemos mencionado hace rato lo que es la ganancia, ¿verdad? Que se representa con el símbolo beta, y la fórmula es corriente de colector sobre corriente de base. Esta formulita les va a ayudar para realizar algunos ejercicios que también les voy a ir mandando. Acá tenemos, bueno, algo más de teoría, el cual ustedes van a poder leerlo para poder recordar, ¿sí? Vuelvo a repetir, esta parte de transistores simplemente la estamos recordando. Otro dato importante es la potencia máxima que puede disipar el transistor. Según la fórmula de potencia, tenemos potencia es igual a tensión por corriente. En el transistor sería potencia es igual a voltaje entre colector y emisor, o sea, el voltaje que está recorriendo entre colector y emisor, por la corriente de colector. Entonces, si yo pido la potencia del transistor, deben utilizar esta fórmula. Repito, la tensión del colector y emisor por la corriente del colector. ¿Ustedes recuerdan? Voy a volver un poquito acá. Bueno, otro gráfico acá. Fíjense, en estas imágenes nos vamos a basar, por favor, en la del medio. Tenemos al transistor. Y el transistor, por ejemplo, repito, mediante una resistencia de protección a la base, está siendo alimentada por un voltaje base-base, ¿sí? Que podría ser un ejemplo 9 voltios. Entonces, a la base va a ser inyectado 9 voltios. Pero entre colector y emisor está siendo inyectado voltaje colector-colector, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que aquí yo puedo poner 9 y aquí puedo poner 12 voltios. O sea, voy a utilizar dos fuentes. A eso refiere la fórmula de potencia que voy a utilizar. La tensión entre colector y emisor sería esta de acá. Sí, obviamente tenemos que hacer el testeo para poder verificar que sea la correcta. Porque obviamente, si ustedes se fijan acá, está influyendo también una resistencia. Entonces, mucho cuidado y atención en esa parte para la potencia del transistor. ¿Qué más tenemos? Por último, dice, hablemos de las tensiones. Todos los transistores cumplen que voltaje colector base más voltaje base emisor es igual, esto también va a ser fórmula a voltaje colector emisor. Es decir, las tensiones de la base son iguales a las tensiones de la salida. ¿Qué indicaba acá? ¿Cómo también puedo hallar acá? ¿Cómo también puedo hallar el voltaje entre colector y emisor? ¿Ya? Y aquí vamos a dejar con una incógnita. Obviamente aquí tenemos un voltaje, hagamos de cuenta 12 voltios. Entonces voy a dejar aquí la incógnita. Si yo quiero saber voltaje colector emisor, ¿es este mismo? O puedo hallar el voltaje entre colector emisor. ¿Cómo puedo hallar? Si ustedes se fijan, está influyendo una resistencia denominada RC, o sea, la resistencia del colector. Si yo tengo resistencia de colector, voy a tener corriente de colector, ¿sí? Tranquilamente puedo hallar el voltaje de base de colector emisor. ¿Cómo? Con la simple fórmula que hemos aprendido en circuitos 1, que es ley de Ohm. Tenemos resistencia, tenemos corriente y nuestra incógnita sería para este punto acá, lo que es la tensión. Entonces, mucho ojo con eso, por favor. Entonces, podemos hallar la tensión colector emisor utilizando la ley de Ohm. Sigamos. Nos vamos a otro componente, acá. Nos vamos a otro componente. Con eso estaríamos acabando lo que son los transistores BJT. Recuerden, tienen la tarea de cómo identificar el tipo NPN o PNP y allá identificar también cuál es base, colector y emisor. Con un transistor que ustedes tengan en casa, van a agarrar, van a medir y van a enviar un video. MOSFET. El MOSFET es un transistor de efecto de campo de metal óxido semiconductor. Se clasifican según tipo de portadores de canal. Tenemos al canal N y al canal P.
Y también se clasifican según el modo de formación del canal, acumulación y enriquecimiento. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos los dos tipos acá. Tenemos, ¿en qué me refiero? En clasificación según su simbología. Modo de enriquecimiento en canal N, y en acumulación, si ustedes se fijan, la flecha del medio va hacia adentro. En el caso del canal P, la flecha del medio va hacia afuera. Entonces, pero si ustedes se fijan, ya no estamos manejando base colector emisor, ánodo 1, ánodo 2 con puerta, ánodo cátodo con puerta, como los anteriores que hemos visto. Si ustedes se fijan, aquí hay una letra G, D y S. Entonces vamos a ver qué es eso. Conceptos elementales sobre su funcionamiento. Dispositivo controlado por tensión a través del terminal gate. Entonces la G representa el gate. Drain y Shure conducen la corriente del circuito. Entonces la D, drain, y la S, Shure. Ojo con la flechita indica, ¿verdad? Canal N hacia adentro, canal P hacia afuera. Ojo con eso. Entonces ustedes se fijan, del gate al Shure va la tensión y en el canal P, y en el canal N de Shure a gate. Y la corriente va a circular en el canal N de drain a Shure y en el canal P de Shure a drain. Drain, que es drenaje, salida para los portadores de carga. Shure, fuente, entrada para los portadores de carga. Siempre es la terminal común. El voltaje de gate permite la conducción entre drain y Shure por medio de la formación de un canal conductivo efecto de campo. Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, podemos colocar lo que es un diodo. MOSFET de potencia. Tenemos acá el MOSFET, ahora el MOSFET de potencia. Entonces, fíjense, en la simbología tenemos a este MOSFET. Y físicamente podemos tener a este similar a un transistor y a este otro que ya es común encapsulado. IGBT, ¿qué es el IGBT? Ese es otro componente, transistor bipolar de puerta aislada. El transistor bipolar de puerta aislada representado con las letras IGBT, ¿qué es? El IGBT es un dispositivo semiconductor de potencia híbrido que combina los atributos del BJT y del MOSFET. O sea, el IGBT es una mezcla del BJT con el MOSFET. Posee una compuerta de tipo MOSFET y por lo siguiente tiene una alta impedancia de entrada. El gate maneja voltaje como MOSFET, al igual que el MOSFET de potencia. El IGBT no exhibe el fenómeno de ruptura secundario como el BJT. Generalmente se aplica a circuitos de potencia. Este es un dispositivo para la conmutación en sistemas de alta tensión. La tensión de control de puerta es de unos 15 voltios. Esto ofrece la ventaja de controlar los sistemas de potencia aplicando una señal eléctrica de entrada muy débil en la puerta. Y acá tenemos lo que es su simbología. Por ejemplo, el IGBT lo podemos representar como un BJT, y acá tiene la simbología, y también como un MOSFET, y acá tenemos a la simbología. Características de funcionamiento: alta capacidad de manejar, corriente como un bipolar y facilidad de manejo como un MOSFET. El IGBT se suele usar cuando se dan estas condiciones: bajo ciclo de trabajo, baja frecuencia menores a 20 kHz, aplicaciones de alta tensión mayores a 1000 voltios y alta potencia mayores a 5 kilovatios. Y aquí tenemos la simbología, el cual es un circuito equivalente aproximado del IGBT, lo que tiene el MOSFET con el BJT. ¿Cuáles son sus aplicaciones del IGBT? Los IGBT acumulan la mayor parte del mercado de componentes de potencia para aplicaciones de media y alta tensión, no solo por su capacidad de potencia, sino porque son tan rápidos que la frecuencia de los impulsos que generan son imperceptibles por el oído humano. Otro ejemplo curioso de aplicación de esta tecnología es su utilización para activar o desactivar los píxeles en las pantallas táctiles de nueva generación.
sistemas de iluminación de edificios o centrales de conmutación telefónica. Estos dispositivos semiconductores de potencia se utilizan en inversores de corriente continua a corriente alterna, muy importante, en maquinaria, robots industriales, compresores de equipos de aire acondicionado, equipos de fabricación de semiconductores, unidades de control de motores en automóviles y vehículos eléctricos híbridos, equipos de soldadura. Tiristor apagado por puerta, JTO, es un dispositivo de potencia cuya conexión y desconexión es controlada por el electrodo de puerta o gate. La estructura del JTO retiene la estructura básica de 4 capas PNPN, así como el grado de dopaje del tiristor. Sin embargo, existen diferentes significativas por el JTO y el tiristor convencional, como por ejemplo, en el espesor de la capa P2, el JTO es generalmente más pequeño que el tiristor convencional. La característica VI en polaridad directa es idéntica a la característica de un tiristor convencional y la polarización inversa virtualmente no tiene capacidad de bloqueo debido a la estructura cortocircuitada del ánodo. La única capa que bloquea la tensión reversa del J3, que tiene baja ruptura producida típicamente entre 20 a 30 voltios por el gran dopaje existente entre ambos lados por la juntura. Acá tenemos al símbolo del JTO, ánodo, cátodo y la compuerta gate, ¿sí? No van a confundir, tenemos similar a lo que es el tiristor, pero fíjense, la línea del gate sale en punto medio y tiene esta otra intersección, ¿sí? Muy importante esta parte con la simbología del JTO. Principio de operación. El JTO tiene la estructura básica de tiristor convencional y su funcionamiento es el mismo en el encendido del disparo, a excepción del apagado que se logra a través de una corriente de gate inversa. Cuando el JTO está conduciendo, las regiones centrales de las bases son inundadas por huecos provenientes del ánodo y de electrones provenientes del cátodo. Si se polariza inversamente haciendo el gate negativo respecto al cátodo, parte de los huecos de la base P son extraídos por el gate, suprimiendo la inyección de electrones desde el cátodo.